insisto, no es para cantar victoria. Lo ideal sería que no tuviéramos ni que hacer ninguna multa y lo ideal sería que no tuviéramos que reparar fugas, pero también sería ilusorio porque no conozco un organismo operador, me atrevería a decir que en el mundo que pueda afectarse que no tiene fugas. Es decir, esto es producto de la operación, es como decir que tu carro nunca falla, no es posible. Sin embargo, pues, con el estado que está la red, desgraciadamente tenemos que seguir atendiendo fugas, haya o no haya restricción, el número de fugas en la ciudad tiende a permanecer constante. ¿Por qué? Porque las fabrican otro por el estado en que se encuentra la red. Entonces es una labor que estamos tratando de disminuir a partir de la operación que hacemos con los sectores hidrométricos. Este caso que menciono, me aprovecho para comentarlo. Tenemos casos, y lo ejemplifico mucho, con el Boulevard Gómez Farías, en que tuvimos la rotura de un tubo que dejó sin agua colonias. Entonces se nos habló, oye, no está llegando el agua. Bueno, no llegó porque tuvimos esa fuga. Para reparar la fuga tenemos que cortar el flujo de agua y reparar. Al día siguiente reparamos y llegó el agua tarde. Al día siguiente reparamos y se volvió a presentar la fuga. Entonces pregunté yo por qué se estaba repitiendo la fuga, no en el mismo sitio, pero sí en el mismo tubo. Es un tubo de asbesto cemento que pues ya rebasó en mucho su vida útil. Si hacemos el cambio vamos a dejar sin agua 24 horas esa zona. Entonces tenemos que programar para avisar con tiempo, tener todos los materiales y poder hacer el cambio lo más rápidamente posible. Entonces esto requiere de recursos. Vamos a tener que hacer un cambio próximamente en el acueducto de La Victoria. Detectamos que tenemos un problema como parte de nuestro mantenimiento preventivo normal. Entonces, hubiera o no hubiera esta restricción, tendríamos que hacerla, porque si nos truena esa parte, entonces vamos a dejar sin agua la ciudad por varios días. Vamos a programarlo, vamos a copiar los materiales que necesitamos y con toda anticipación, como lo hemos venido haciendo, vamos a informar a la ciudad que se prepare porque nos va a llevar por lo menos 24 horas hacer esa reparación, no va a haber agua. Y este acueducto es un acueducto que no deja de funcionar ninguna de las horas del día. ¿Por qué? Porque en unas horas está llevando agua al sur y en otras horas está llevando agua al norte y en la noche está llenando tanques. Entonces es un acueducto que es vital para nosotros. Esto desequilibra la forma en que distribuíamos el agua anteriormente. Cuando teníamos solamente la restricción nocturna, abríamos todas las válvulas en la mañana y tenía agua la ciudad. Y en la noche la cerrábamos y guardábamos en los tanques. La pregunta es, ¿por qué si antes lo hacías así, por qué ahora que atiendes en la mañana media ciudad tienes tantos problemas? Bueno, porque se distribuye de otra manera la presión y la distribución del agua. Y eso, desgraciadamente, no podemos calibrarlo si no es mediante la operación. Y ahí es un poco hacer la prueba y detectar los errores para corregirlos. Poco a poco han ido bajando las llamadas en que nos reclaman faltas de agua, desabasto o baja presión. Estamos muy conscientes de ello, no hubiéramos querido que ocurrieran. Créanme que a nosotros como organismo, más que a nadie nos conviene no tener estos problemas. Estamos gastando el triple ahorita que cuando tenemos una situación normal. Estamos conscientes de ello y tratamos de equilibrarlo. En esta semana creemos que vamos a lograr el equilibrio y por otra parte tenemos también que adaptarnos a la nueva forma en que consume el agua la ciudad. El que tenga su tinaco bien puesto y haga sus consumos normales va a seguir consumiendo lo mismo. El que haga sus consumos de manera diferente y tenga más consumo no va a estar ahorrando. Si se le acaba el tinaco se queda sin agua y es una manera forzosa en que tiene que ahorrar el agua. Pero la idea es que tengan el tinaco, el almacén suficiente para hacer sus necesidades de agua normales. Originalmente tienes agua las 24 horas y repartes a lo largo del día tu consumo. Cuando la tienes solo 8 horas, tienes que hacer tu consumo en 8 horas y guardar el agua para utilizar con manera más racional el agua las restantes horas, las 17 horas que no tienes el suministro directo.
y eso hace que se cambie la forma en que nos jalan el agua de la red. Entonces tenemos que ir adaptando a la nueva distribución del agua y a la nueva forma en que consume el agua la gente.